Abraham, bienvenido, muchas gracias. Bien hallado. Nos tienen en vilo con la decisión que Así más es. bien todos estábamos esperando. Digo, estamos esperando de todos, pero ¿qué va a pasar con México Libre? A ver, Abraham, hasta este momento, ¿cómo ves cómo ha venido decidiendo el INE y qué esperaremos con respecto a esa decisión? Porque llamó la atención que fueron muy estrictos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba con respecto al Partido Encuentro Solidario, que le niegan el registro por la participación de ministros en las asambleas. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo creo que si otorgan el registro político como partido a México Libre, lo que estaremos viendo por parte del INE es un homenaje a la tranza, ¿no? Demostrarían que la tranza en política funciona. A un intento de partido que tiene una parte de su financiación sin demostrar, que cuando se presentó con una candidatura independiente en 2018, igual dejó una gran parte de esa lana sin fiscalizar. Incluso justificó Margarita Zavala en su momento 15 millones de pesos con una empresa que se dedicaba solo a vender sobrecitos de salsa soya, con firmas falsas como la última vez, ¿no? Con gente no identificada. Yo creo que sería una tragedia, porque demostraría, por un lado, que la tranza es profundamente rentable, y por otro, que no hay ningún problema y ningún pudor en que un expresidente se lance nuevamente al ruedo, incluso estando involucrado en asuntos que tienen que ver con la corrupción como Etileno 21, y peor aún, con la delincuencia organizada, porque la mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está hoy en prisión por narcotráfico. Sí, cuando menos pusieron al narcotráfico en el gobierno en procesos federal. Que están abiertos. Así es. Uno diría... Así es. Es muy grave. Es gravísimo. Ahora, pero cuéntame, ¿cómo es posible que llegue hasta estas instancias una organización que ya se demostró que sus asambleas están vacías, que los recursos con los cuales se ha financiado pues son extrañísimos de poder seguir? Porque ya Felipe Calderón dijo que una aplicación y que clip y que, por favor, ya demostró, ya se les impuso una multa. Y más allá de eso, lo que representa México Libre, que Dios nos libre de él, por favor, lo que representa en cuestión de cero autoridad moral, de haber estado inmiscuidos con lo peor de la delincuencia, haber introducido a México armas de Estados Unidos que fueron a parar en manos de narcotraficantes, y nos podemos seguir toda tu intervención hablando sobre los señalamientos. Villa de Salvar, ¿Qué pasa? Masacre de Pero San ¿qué Fernando? crisis profunda estamos viviendo, Abraham? Que las organizaciones que pretenden ser partidos políticos son, lo hablábamos Azul y yo el día de ayer, uno de dos: o sus dirigentes están en la cárcel, o sus dirigentes van a estar en la cárcel. Es una tragedia para la democracia. Fíjate que nombraste a Dios en la frase y me acabo de acordar de que precisamente el INE demostró que 1000 de los afiliados a México Libre se afiliaron en una iglesia, ¿no? Fíjense, también estaría en el supuesto de violación a la laicidad del Estado. Es una tragedia. Vimos las asambleas vacías, vimos las asambleas con personas humildes, trabajadoras, que no tenían el menor interés en estar ahí, que era evidente que le habían pagado por ocupar un lugar, que estaban dormidos mientras el expresidente Calderón hablaba de sus temas. No sería una tragedia, sería demostrar que el fraude es algo que se premia por parte de las instituciones mexicanas. Yo creo que aún estamos a tiempo de que los consejeros del INE recapaciten pues ese a minutos, dictamen. ¿Tú crees que lo hagan? ¿Quién sabe? Yo ya no me aviento apuestas en vivo. Esperemos que no, por el bien de la democracia, esperemos que un tipo tan vinculado a la corrupción y a la delincuencia organizada como es Felipe Calderón no tenga oportunidad de meter su mano nuevamente en la democracia mexicana. Que no solamente implica eso, digamos, aquí también se juega en la credibilidad como autoridades electorales, donde tendrían que ser coherentes en la aplicación de criterios en todos los casos, ¿no? Que no vamos a ver qué sucede. Y es un problema, porque generar dudas sobre la legitimidad y la credibilidad del árbitro electoral ayuda en poco a la democracia mexicana, pero es que a veces el INE se lo gana a pulso, y yo creo que si le da el registro a esta organización que tanta tranza hizo en su financiación, en su composición, en sus asambleas, que tantos vínculos tiene con la corrupción y con la delincuencia organizada, verdaderamente estarían poniendo aún más
en peligro su credibilidad y su legitimidad. Yo soy un demócrata. A mí me encantaría que el INE tuviera los máximos niveles de credibilidad y legitimidad. De ser así, Abraham, de que se le otorgue el registro a México Libre, por un lado, ¿cuáles son las principales implicaciones? Pero por el otro lado, ¿no? Lo tendríamos en la boleta. ¿Qué va a pasar? ¿Significa un riesgo para el país? Los mexicanos ya estamos más conscientes de quiénes son este tipo de personajes, porque que no me digan que el pueblo pone a los partidos políticos cuando las firmas son apócrifas. Totalmente de acuerdo. Yo creo, y aquí sí hay que hacer una distinción. En lo electoral, México Libre, lo único que va a hacer de cara a 2021 al menos es fragmentar el voto antiobradorista. Entre ellos se van a repartir las migajas, lo que va a tener una menor representación en el legislativo. No, pues ya el PAN está sufriendo. Claro, está resintiéndose. Desbandada. Por supuesto, pero el problema real es social, ¿no? Sería un duro golpe a los cientos de miles de familias que perdieron a un ser querido en la absurda guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, mientras estos delincuentes recibían supuestamente sobornos del narcotráfico al que decían combatir. O sea, vale, en lo electoral se van a devorar entre ellos, pero en lo social devoran un poquito a la democracia y eso es muy triste. Bueno, pues vamos a esperar. Todavía estamos a tiempo de que Todavía. nos ¿Quién llegue la sabe? información, a No ver llega. si todavía podemos comentarla. Pero antes de que te vayas, Abraham, a mí me gustaría que habláramos de otros temas del día, particularmente que recuperáramos algunas situaciones que se dieron en la mañanera y que tienen que ver con la solicitud o la recomendación que hace el presidente a Carlos Loret de Mola y a Broso de transparentar los recursos con los que se hace su programa Latino. Si quieres, vamos a ver una recuperación de lo que fueron los más importantes momentos de la mañanera y regresamos contigo. Hermano, ¿A dónde me trajiste? de los grandes éxitos, mi hermano. Aquí se construye, pero sobre todo Se destruye. Sí. Una cosa es lo que quiera él y otra cosa es lo que requiere el país. Pues sí estamos en una deriva muy autoritaria, muy poco democrática, muy poco favorable a la libertad de expresión. Hablando de libertad, en tiempos en los que únicamente se pide transparencia, existen ejemplos en los que se decidió cerrar micrófonos sin mayor explicación. Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Nuestros abogados nos dicen que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Nuestros abogados nos dicen que vamos a dar la batalla. Nuestros abogados nos dicen que esto es un atropello a la libertad de expresión. Pero llegará el tiempo en que el destino le cobre la cuenta a cada quien por lo que ha hecho. Transparencia. La petición hecha desde el gobierno federal y que se confunde con censura. Pero vayamos por partes. Nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar, más que informar. Eso sí, porque no queremos que sientan que hay censura. La misma condición propuesta a las organizaciones ambientalistas que presuntamente son financiadas con recursos desde el extranjero, se les pide en este caso en particular a Carlos Loret de Mola y a Broso de Latinos. ¿Quién pompó? O sea, cómo producen su programa. ¿Qué fuentes de financiamiento tienen? Es transparencia. Acá, Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, se refería al caso de la revista Nexos, que en agosto fue inhabilitada por 2 años debido a la utilización de documentos apócrifos por la adjudicación de publicidad. En otras palabras, delinquieron, y ello ameritaba una sanción. Entonces, pues yo entiendo su enojo. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Y la sanción a Nexos? Sí, dice... ¿dónde es que más les duele? Pues en la cartera, ahí es donde duele más. Por muy buena que sea la réplica del Salón Tesorería y del TP-01, los hechos están ahí. Y ya se dijo, prohibido prohibir. Mientras tanto, dejemos a estos dos con sus recreaciones y montajes. Y mejor, vayamos por partes. Víctor Diego, Informe Capital.
Pues ahí estábamos viendo un montaje azul, un montaje más de estos dos cuates, ¿no? Pero es interesante, es la primera vez que se habla de que empresas de medios de comunicación privadas transparenten o de alguna manera rindan cuentas y hagan públicas, digamos, los recursos con los que funcionan y de dónde vienen esos recursos. ¿Qué piensas? ¿Eso es censura? No, al contrario, rescatemos el informe que hizo público la red social Facebook. Una red de cuentas falsas que se dedicaba a publicar información también falsa contra el partido en el gobierno, contra el presidente, con financiación extranjera y en dólares, en millones de dólares, ¿no? Parece que sí hay un interés de determinados capitales nacionales y extranjeros de generar zozobra política, de desinformar, de hacer ver la realidad de otra manera, y eso es profundamente grave, ¿no? Y es curioso que la misma derecha, que luego a mí se me echa encima porque dicen que yo soy extranjero y eso es injerencia, no tengan ningún problema cuando le llueve el dinero del extranjero para ahora sí operar noticias falsas, ¿no? Y luego también me sorprende que los que más hablan de censura y de un peligro a la libertad de expresión, pero si son los que salen en todas las portadas de los medios de comunicación, pero si tienen todas las plumas en los grandes periódicos, pero si están todo el día en los medios privados de televisión, ¿qué censura? Si están todo el día al aire diciendo lo que quieren, y qué bueno que dicen lo que quieren. Yo creo que lo que no toleran es que haya de repente otras voces que aparecen en el espacio público y que también se escuchan, ¿no? Para ellos censura es que no sean ellos los únicos que hablan. Y que no se les den los grandes contratos que se les daba antes para que sigan sus publicaciones. La transparencia. Millonarios, la transparencia con dinero público. Con nexos, letras libres. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Porque eso no es barato. Eso Ah. no era solo una pantallita verde. No se trata de que todo financiamiento sea ilegítimo, digamos, pero ¿por qué sí es importante saber quién pompó? O sea, quién está detrás de eso. ¿Por qué? Porque transparenta la vida pública, porque nos da información de quién tiene interés en que determinada posición de la vida pública nacional aparezca, que tiene todo el derecho del mundo a posicionar una idea. Si Carlos Loret y Broso son opositores al gobierno actual, está bien, pero estaría mejor que supiéramos quién está financiando ese tipo de esfuerzos. A mí me gusta que la gente se quite la careta y que diga desde dónde habla. Y hay medios privados que están teniendo inversiones altísimas de capital extranjero que no sabemos de dónde viene y que se utiliza mal, porque se utiliza para generar noticias falsas, para difamar, para crear un estado de ánimo falso en redes sociales. No, yo creo que transparentar la vida pública nacional, al igual que se transparentan los financiamientos en otros espacios de la vida, como la electoral, y ahora el INE está fiscalizando a los partidos, y por eso algunos se van a quedar sin el registro, es fundamental también que en todos los aspectos que inciden sobre la política nacional tengan cierto grado de transparencia, por supuesto que sí. Como sucedía en los medios impresos, recuerdan que cuando había un publireportaje, que nada malo tiene un publireportaje, se ponía una pequeña pleca y se enmarcaba. Claro, se sabía que estaba financiado. Claro, esa información. Que se transparente la vida pública en favor de la democracia y de la salud ¿no? del debate público. Abraham Mendieta, muchas gracias por venir. No, gracias a usted, pero yo aún no sé si le dieron el registro a México Libre o no. Vamos a quedar con ese pendiente. Estamos pendientes, serán unos minutos, Abraham. Muy bien. Esperemos que no sea. Esperemos que triunfe la democracia y no triunfe el fraude y la tranza.